Un fiscal que combatió la corrupción permanecerá en prisión por cargos de corrupción. Se trata de Rodrigo Aldana, quien según la entidad para la que trabaja, trató de favorecer a Otto Bula, el distribuidor de los sobornos de Odebrecht. Enrique Tapias. Carolina, el fiscal Rodrigo Aldana dictó una resolución sin tener competencia que impedía la extinción del dominio de las tierras del ex senador Otto Bula. El fiscal capturado Rodrigo Aldana fungió como fiscal especializado de extinción de dominio cuando ya había sido retirado de esa unidad. Aldana habría beneficiado a Otto Bula, eliminando la posibilidad de que Bula perdiera las tierras de la agropecuaria El Central. En el año 2014, para el mes de diciembre, por decisión del señor fiscal de la Nación, usted fue designado como fiscal delegado ante el Tribunal Superior con destinación a desempeñarse en el eje temático de anticorrupción o de corrupción en la administración de justicia, precisamente. Aldana, en su nuevo cargo, responsable de investigar a fiscales corruptos, ocultó en su oficina el expediente y se negó a entregarlo a quien le correspondía investigar la agropecuaria El Central de Bula. Pero Aldana rechazó el señalamiento de la fiscalía y dijo que él no estaba beneficiando a Bula, sino procesando a unos narcotraficantes de apellidos Álvarez Meyendorf. Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorf, ¿sí? Y que ellos tuvieron una relación con El Central por una sociedad que ellos tenían y por esa relación terminó vinculado la agropecuaria Central. Punto. Pero la investigación jamás se adelantó en contra de Otto Bula. Entonces, asegura Aldana que la investigación que involucraba las tierras del ex senador preso Otto Bula le fue asignada a él dentro de un convenio con la embajada británica. Que surge como consecuencia de un convenio con un agente cooperante, un gobierno cooperante, una nación que está entregando recursos para facilitar las investigaciones. Según la investigación, el fiscal Rodrigo Aldana, sin ser competente, negó en junio de 2015 quitarle a la agropecuaria El Central de Otto Bula los bienes de su propiedad. Porque ocurre, señor Aldana Larrazábal, que usted recibió para sí, con la finalidad de realizar un acto propio de su cargo, un bien inmueble por interpuesta persona a través de otra persona, en concreto de la señora Margarita María Useche Molina. En este edificio de Bogotá queda el apartamento 1117 que recibió el fiscal Aldana a través de su ex esposa Margarita María Useche, según lo aseguró la fiscalía. Useche fue capturada hoy. La exesposa del fiscal anticorrupción, Rodrigo Aldana, capturado por hechos de corrupción, también fue capturada hoy. A su nombre estaba un apartamento que el fiscal habría recibido a cambio de sus decisiones a favor de Bula. Cristina Navarro se encuentra en el complejo judicial de Palo Quemado. Cristina, buenas noches. Carolina, buenas noches. A las 8:40 de la noche entró a los juzgados de Palo Quemado Margarita María Useche Molina, la ex esposa del fiscal Rodrigo Aldana, capturado en las últimas horas. A ella la Fiscalía le imputa los cargos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito de particulares, asociación para cometer delitos contra la administración pública. A nombre de ella la Fiscalía encontró un apartamento que sería producto del presunto soborno que el fiscal Aldana habría recibido de Otto Bula para evitar que a este le quitaran las tierras que aparecen a su nombre en Córdoba y Sucre, que habrían sido despojadas a sus verdaderos dueños, los campesinos. Margarita María Useche estará acá en los juzgados de Palo Quemado hasta cuando concluya la audiencia y todo indica que quedará detenida. El fiscal anticorrupción, Rodrigo Aldana, capturado el viernes por actos de corrupción, aceptó su culpabilidad esta mañana ante el magistrado de garantías. Aceptó un apartamento a cambio de favorecer unas propiedades del repartidor de los sobornos de Odebrecht, Otto Bula. Guillermo Gómez. Carolina, hablamos con Otto Bula, quien aceptó conocer a Aldana, pero negó haberle entregado directamente un apartamento a él. Hoy el fiscal Rodrigo Aldana aceptó que quiso desviar la justicia para ayudar a Otto Bula. Sí, señoría, estoy perfectamente lúcido y tengo perfecta claridad de lo que significa esta aceptación total de cargos. El apartamento que vincula al fiscal enviado a prisión Rodrigo Aldana como parte de un pago en 2015 para favorecer al ex senador Otto Bula fue vendido por Bula al señalado polémico testigo Andrés Vélez por 239 millones de pesos en 2014, según lo dijo Bula a este noticiero. En una grabación, Bula afirma que conoció a Andrés Vélez porque el fiscal Aldana se lo presentó. A Bula le encontraron la grabación de 2015 en su celular. Yo lo conozco hace un año y medio, lo conocí por Aldana y México, no más. ¿Qué más lo conocieron?
El apartamento ubicado en Bogotá terminó siendo la residencia de Margarita María Useche, con quien Aldana tiene un romance. Esta le contó a la fiscalía que Aldana la llamó en repetidas ocasiones en marzo de este año, cuando se empezó a mencionar en las noticias los vínculos del fiscal Aldana con Otto Bula. Que la llamó insistentemente de un teléfono que ella no le conoció, que nunca le había conocido, y desde el cual la convocó a una cita para hablar precisamente del problema del apartamento y para que le refrescara la memoria en algunos asuntos. Bula afirmó que compró la finca Maragón de 974 hectáreas en 2008 y que él mismo le pidió al fiscal Aldana levantar el embargo que hay sobre ese predio por un proceso de lavado de activos. Debo decirle, quizá coloquialmente, doctor Rodrigo Aldana, usted no era el momento para que delinquiera, porque la sociedad ya se estremece en sus cimientos frente a la corrupción. El fiscal Aldana alcanzó a redactar un proyecto con la decisión que quería Otto Bula. Ese documento fue encontrado en una USB del excongresista, por lo que la fiscalía cree que Aldana le habría enviado a Bula el borrador de la decisión para demostrarle que sí cumpliría. Se le ha formulado imputación a un fiscal anticorrupción, cuyas atribuciones eran investigar la corrupción en Colombia. Bula será llamado a imputación de cargos por este hecho que ya aceptó el fiscal Aldana, quien fue enviado a prisión. Hace año y medio, la jefe de Rodrigo Aldana en la Fiscalía denunció ante el fiscal general actos sospechosos de su subalterno, pero fue ella quien terminó fuera de la entidad, mientras Aldana conservaba sus privilegios. Julián Martínez. Carolina, Caterina Haik era entonces directora de Fiscalías Especializadas y advirtió no solo que Rodrigo Aldana había sido abogado de narcotraficantes, sino que mantenía un notable interés en procesos de extinción de dominio que afectaran a estos grupos. De acuerdo con los hechos relatados en la denuncia de la abogada Caterina Haik, exdirectora nacional de Fiscalías Especializadas, se deberían investigar las conductas del fiscal Aldana y del fiscal Álvaro Eduardo Sarmiento en casos aún más graves que los de Otto Bula. Por ejemplo, los multimillonarios procesos para extinguir el dominio de los bienes, tierras y predios que tienen en todo el país los hermanos Calle Serna, conocidos como los Comba, jefes de la temible banda del narcotráfico Los Rastrojos, que operan el norte del Valle del Cauca. Sí, señoría, mi decisión es libre y voluntaria. Mientras el fiscal Sarmiento era el encargado de recolectar las pruebas de los crímenes cometidos por los Comba, el capturado fiscal Aldana tenía la tarea de encontrar y extinguir el dominio de las propiedades de los mismos. Sin embargo, la directora Caterina Haik relató en la carta que desde 2012 no solo el fiscal Aldana no tenía avances, sino que la Dirección de Antinarcóticos sugería que actuaba de manera corrupta. El fiscal que recibió el caso de los Comba reporta presuntas irregularidades en el manejo del proceso por parte del doctor Aldana, dado que desde septiembre del año 2012 no se ha resuelto la situación jurídica de 11 personas y que la diligencia de indagatoria que se realizó al señor Calle Serna fue adelantada de manera irregular, lo que con posterioridad puede generar nulidades. Aldana fue ascendido a fiscal ante el Tribunal del Distrito y por lo tanto no podía seguir con procesos de extinción de dominio, pero de acuerdo con la denuncia de la directora Haik, quien terminó siendo despedida por la Fiscalía, el investigado de hoy se negó a entregar esos procesos y además habría favorecido a otros delincuentes a quienes les permitía conservar sus bienes, como es el caso de alias El Papero. En julio y agosto de 2015, la misma directora Haik le envió 2 cartas al fiscal Rodrigo Aldana pidiéndole la entrega de los procesos de extinción de dominio y consta en la fiscalía la dificultad que hubo para recuperarlos. En la misiva, el fiscal Eduardo Montealegre se entrega documentación que prueba que Rodrigo Aldana, cuando estaba fuera de la fiscalía, fue apoderado de reconocidos narcotraficantes, entre ellos Miguel Ángel Mejía Munera alias El Mellizo y Diego León Montoya alias Don Diego. Paradójicamente, la decisión de la fiscalía en aquella época fue declarar insubsistente a la doctora Caterina Haik. La residente en el apartamento de La Discordia fue imputada anoche de cargos por cohecho y enriquecimiento ilícito, pero resolvió declarar que este lo había negociado su novio, el fiscal Aldana. Cristina Navarro. Carolina, la declaración de ella fue utilizada esta mañana contra el fiscal Aldana y la Fiscalía aún está evaluando las concesiones que podría darle a ella por esta declaración. ¿Qué tiene para decir con el fiscal? A las
las 8:40 de la noche de ayer sábado llegó a los juzgados de Palo Quemado Margarita María Useche Molina, presentada como novia del fiscal Rodrigo Aldana para comparecer ante el juez 81 de control de garantías. Que en el asunto hoy debatido se le adelanta la investigación por la presunta conducta punible de cohecho propio en calidad de interveniente, enriquecimiento ilícito de particulares en calidad de autora, asociación para cometer delitos contra la administración pública en calidad de autora. Se decreta la legalidad de captura de la señora Margarita María Useche Molina. La abogada defensora Margarita Useche Meneses, al parecer pariente de la imputada, le solicitó al juez que mientras se reanude la audiencia de formulación, imputación y medida de aseguramiento, su defendida pueda estar en libertad. La decisión quedó en manos del fiscal, quien optó por dejarla detenida a la espera de la audiencia, que será mañana a las 8 de la mañana. La detenida salió pasadas las 11 de la noche de la sala de audiencia. Noticias 1 conoció que Margarita María Useche fue llevada a la URI del mismo complejo judicial hasta las 3 de la mañana. Allí decidió confesar y contó que el negocio del apartamento lo hizo su novio, el fiscal Aldana, que hace un mes él la llamó para preguntarle por el apartamento porque necesitaba hacer una vuelta con ese inmueble. Con esa declaración a las 4 de la mañana se corrió traslado de esta prueba al proceso del fiscal Aldana para que su testimonio fuera usado en la audiencia contra este. Fue cuando él decidió aceptar cargos esta mañana. La fiscalía está evaluando lo que le pedirá mañana al juez por el testimonio de Margarita María Useche y su evidente colaboración con el caso.